porque ya digo, las tenéis subidas y tampoco son nada del otro mundo, simplemente porque me gusta que sepáis que a la hora de hacer un análisis de riesgos siempre aparecen estas cosas de la Common Criteria, iba a decir Creative Commons, y la metodología Lince. Y nuestro problema es cómo elegir un producto seguro de cara a estas salvaguardas o a los activos que tengamos que elegir. Y esto pasa mucho en la administración pública y en todos los sitios. Necesito papeleos, papeleos, papeleos por todo el mundo. Yo con la gente que ha hablado de la administración pública dicen que, bueno, pues al final se dejan de muchos líos y tiran del catálogo que es el único que les ofrece del CPSTIC para donde están los productos que ellos pueden comprar, porque tienen que tener la certificación de seguridad, ¿vale? Y son esta certificación que en el Esquema Nacional de Seguridad que veis depende, por supuesto, de la categoría, alta, media, baja, etcétera, pero se dice que tiene que seguir alguna norma. No puedo comprar cualquier producto, ¿vale? Y en España, por ejemplo, en el ENS, en el Esquema Nacional de Seguridad, se admite como un criterio hasta EAL4, ¿vale? Y luego tenemos también la metodología esta Lince. El Common Criteria es esta ISO, que es la 15408, una norma internacional, es muy, muy potente, versátil y es muy flexible. Y lo bueno es esto, que está reconocida internacionalmente. Bueno, lo bueno, que lo va a hacer una tercera parte, un laboratorio acreditado, ¿vale? Y nos va a permitir comparar entre productos, ¿vale? Vamos a tener una serie de términos que conviene controlar y conocer, porque ya digo, no sé si alguno se ha planteado pues el trabajar para el sector público, pero si no trabajas para el sector público, independientemente, aunque estés en el sector privado, seguramente acabéis teniendo contratos con el sector público. Porque el sector público, la mayoría, por no decir todas estas cosas, las subcontrata, ¿vale? No todas, ¿vale? Pero la mayoría las subcontrata. Entonces, está muy bien que en la empresa en la que estoy tenga mis productos totalmente que sigan este tipo de evaluaciones. Tenemos el objetivo de la evaluación, el TOE, el Target of Evaluation, el perfil de protección, ¿no? Y luego tenemos el objetivo de seguridad y los requisitos funcionales. Vale, os dejo aquí un poco las definiciones. Los perfiles de protección suelen ser públicos, os he dejado también algún enlace. Y como os pongo aquí, ¿veis? El afecto del Esquema Nacional de Seguridad, los certificados emitidos por otros países se reconocen hasta EAL4. EAL es el Evaluation Assurance Level, que es cómo de profundamente se ha aprobado un producto, ¿vale? Para pasar el EAL4 se habrá pasado el 3, el 2 y el 1. Y cada uno de ellos simplemente se dice la profundidad con la que se ha aprobado. No tiene que ver con cómo, o sea, con que un producto sea más seguro que otro. Simplemente que se ha aprobado el perfil de seguridad, ¿no? O sea, lo que se ha aprobado en mayor profundidad en un EAL7 que en un EAL3. ¿Vale? Entonces, simplemente, como veis en España, se admite algo que esté hecho internacionalmente por un tercero, por decirlo de alguna manera, un producto internacional que sea un EAL4, que esté diseñado, probado y revisado metódicamente. Vale, os dejo aquí algunos ejemplos para que los ojeéis, la pinta que tienen un PP y un ST de estos, y esta es la figura que os ponía antes, ¿vale? Entonces, el gran beneficio de esto depende de en qué punto nos pongamos. Para todo el mundo, pues que al final todo es más seguro. Para los consumidores, pues que necesitamos un catálogo de productos y si ya tenemos productos certificados con seguridad, no me hace falta que el fabricante me diga, pues que mi firewall es súper, súper, súper seguro. No, eso no sirve para nada. ¿Cómo de seguro es? ¿Compro el Fortinet o compro el otro? Bueno, pues ya voy a poder ver cuál es más seguro que otro dependiendo de esto, el Common Criteria, ¿vale? Para los desarrolladores voy a poder ver el perfil que seguir y ver hasta qué punto se va a evaluar y cómo se va a evaluar, y luego cuando se lo pasa al laboratorio voy a tener los informes con los feedback, etcétera. Y para los evaluadores va a tener un marco formalizado, un marco estandarizado que me va a permitir comparar. El resto de alternativas de metodologías se basan, ¿vale?, en el Common Criteria, casi todos. En España tenemos el Lince, ¿vale? En el francés, por ejemplo, el CSPN, etcétera, ¿vale? En Europa se está definiendo, a raíz de proyectos europeos de ciberseguridad muy, la verdad es que muy potentes, un marco común, ¿vale? Pero bueno, yo quería presentaros aquí la metodología esta Lince, ¿vale?, que está es nacional, ¿vale? Es menos flexible y menos potente que el CC, pero a cambio, pues es más accesible, más sencilla, y lo que me va a hacer es un análisis de vulnerabilidades y test de penetración, ¿vale? Va a estar un poquito más acotada, ¿vale? Los perfiles del CC son amplísimos
Y aquí, pues bueno, por supuesto, es el Centro Criptológico Nacional el que está detrás de esta metodología y ha publicado las distintas guías, ¿vale? Como todo. Las guías del Centro Criptológico Nacional hay muchísimas, es muy conveniente tenerlas siempre en el radar porque hay muchísimas, ya digo. Y entonces, bueno, pues esto sería la plantilla de un documento Lince de estos de evaluación. Y bueno, pues es, como os digo, más ligera, está muy adaptado a las pymes, porque una pyme que fabrique un firewall pequeñito o un router o un proxy o lo que fuese, cualquier sistema o hardware o software o lo que fuese, pues claro, no puede ir al coste a lo mejor que es una Common Criteria. Pues aquí está la metodología Lince al rescate. Y también te da acceso al catálogo este CPSTIC, ¿vale? Para hacer contratos con las administraciones públicas, ¿vale? Ya digo que este catálogo es el que se utiliza siempre, por decirlo de alguna manera, en las administraciones públicas. Yo cuando he hablado con ellos dicen que directamente tiran de catálogo y si algún producto es muy, 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 muy conveniente, lo que les dicen que es que hagan una certificación de esta Lince Express porque es necesaria para poder contratar y tal. Os dejo aquí algún vídeo también de las charlas que dieron en las jornadas del CCN, otras jornadas que también están muy, muy bien. ¿Vale? Y ya está, esto era un poco lo que quería presentaros de la metodología. Y lo otro que quería ver hoy es el principio ya del análisis de riesgos, que sería ver que lo primero, el primer paso ya metiéndonos en el proyecto, es analizar. O sea, ya entramos ya, pasamos ya un poco de la parte genérica de gestión de riesgos, ¿no? Y vamos a entrar ya en harina, ¿no? Como quien dice. Y sería analizarlo. Esto nos va a permitir conocer todo lo que tenemos entre manos, las amenazas, las consecuencias si se materializan, todas las salvaguardas, los mecanismos para protegernos, ¿vale? Y, pues bueno, podrán ser preventivas, correctivas, etcétera. ¿Vale? Y este proceso de gestión de riesgos, ahora nos vamos a adentrar en esta primera caja, que sería el proyecto de análisis de riesgos. ¿Vale? Entre hoy y el miércoles vamos a ver este proyecto de análisis de riesgos y luego posteriormente veremos el tratamiento y luego ya continuidad de negocio. ¿Vale? Está completamente alineada, como os pongo aquí, con la 27005, como os he dicho, ¿vale? Y, bueno, esta es la figura que os he contado de la gestión de riesgos de la ISO 31000. Vale, este es el índice un poco que vamos a seguir. Bien, empezando con elementos de trabajo. Vamos a tener un análisis de los activos, ¿no? De todo el panorama que tenemos entre manos, potencial. Esto quiere decir que vamos a identificar nuestros activos y vamos a ver por qué nos interesan, por su valor. Podrá ser un valor directo o indirecto. Ya os dije la diferencia entre valor y coste, ¿no? Solo un necio confunde valor y precio, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí. El valor de una base de datos no es el valor de la máquina o de la base de datos, que a lo mejor hasta open source y me ha costado, no sé, 0 euros en dinero de compra de licencias y 5 horas montarla o 10 horas. No, es el valor de los datos que tienen dentro. Puede llegar a millones de euros, pese a que el coste haya sido o el precio haya sido irrisorio prácticamente. Entonces ahí nos vamos a centrar en esa valoración. Todos estos activos están expuestos a amenazas que van a causar esta degradación con una probabilidad. Las amenazas, si se materializan, tendrán un impacto y con la probabilidad tienen un riesgo. ¿Vale? Y si pasamos al análisis residual, quiere decir que ya ponemos las salvaguardas. O sea, tenemos el potencial, que es el análisis de cómo es la foto de mi empresa estática, por decirlo de alguna manera, sin salvaguardas. Y una vez hecho eso, si pongo X salvaguardas, dependiendo de los activos que yo tenga, pues se producirá una degradación residual con una probabilidad residual. Lo mismo he bajado el impacto, lo mismo he bajado la probabilidad. ¿Vale? Si tengo un montón de puertos, pues lo mismo he cerrado todo menos el que necesito. Y pues yo qué sé, pues si para bajar la probabilidad, pues simplemente pues he puesto un firewall y yo qué sé, pues pido ahora en la entrada de identificación biométrica. ¿Vale? Bueno, por decirlo de alguna manera. Entonces puedo bajar el impacto y bajar el riesgo. Entonces tendría un impacto residual y un riesgo residual. Las medidas de protección o salvaguardas vamos a tener de varios tipos. Preventivas, bueno, a posteriori y consolidadoras. Unas se enfrentan directas a las amenazas,
¿vale? Son las preventivas. Y veis que delante tienen como un identificador. Esto lo añadí ayer revisando un poco las transparencias en las que están subidas en Moodle, no está, pero vamos, es una chorradilla porque es lo que utiliza Pilar para luego identificarla. Cuando te pone tipo de medida, tipo de protección, TDP, pues te pone PR, ODR, OEL, o IMCR, etc. Entonces, las consolidadoras no se enfrentan a las amenazas, pero pues sí que incrementan la efectividad de las otras. Y las otras pueden ser o preventivas o a posteriori. Las preventivas pueden ser disuasorias, eliminatorias o directamente preventivas, PR. Y las a posteriori pueden o minimizar el impacto o pueden ser correctivas o recuperativas. ¿Vale? Y ya entrando en el método de análisis de riesgos, nos vamos a basar en determinadas páginas que ya van, como digo, a la harina directamente, a la chicha dentro del libro 1, que es en el que se explica totalmente todo el método de análisis de riesgos. Y dentro del libro 1 vamos a empezar por los activos. ¿Vale? Empezando esta metodología, resumiendo, vamos a necesitar lo que ya os comenté el primer día, que es el contexto de mi empresa y junto con él el inventario de activos. El contexto es todo lo que tenía que ver, ¿no? Os decía el otro día, ¿no? Todo desde mis proveedores, a mis clientes, a los medios, a todo, exactamente todo lo que rodea mi sistema de información y que puede tener algún tipo de efecto. Y vamos a pasar a tener el inventario de activos, ¿vale? Que es el paso 1 en Pilar. A partir de ahí tenemos que pasar a detectar las amenazas, calcularemos los riesgos potenciales, que es esto que os he dicho, sin salvaguardas, pondremos las salvaguardas dentro del mapa, ¿vale? Mostrándolas, diciendo, venga, pues ahora teniéndolas en cuenta, se evalúan y tendría el riesgo residual, ¿vale? Que sería el que hay que aceptar. Si eso es un riesgo que es inaceptable, pues habría que tratarlo, poner más salvaguardas y volver a hacer el proceso de volver a evaluarlas y volver a tener un riesgo que ya se considere aceptable. ¿Vale? Bien sea porque no hay más presupuesto, bien sea simplemente porque lo tenemos bajo control. ¿Vale? El contexto es lo que os comentaba el otro día. Tenemos por encima nuestra información y servicios, las cosas esenciales. A nuestro mismo nivel tenemos servicios coordinados con determinados partners, intercambio de información, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo estoy mandando información a un partner o presto un servicio que depende de otro partner que tengo subcontratado, pues le voy a hacer una exigencia, voy a tener que revisar ese contrato, hasta qué punto le exijo, qué responsabilidades tiene, cómo cuida él los datos que le paso, etcétera. Porque si él se cae, o si él quiebra, o si él tiene una filtración de datos, eso me va a afectar, por supuesto. Y por debajo tenemos nuestros proveedores y nuestros servicios subcontratados. También similar a nuestro nivel, ¿vale? Los ejemplos que os he puesto quizá pueden ser alguno, dependiendo, puede ser un proveedor nuestro, lo puedo considerar un proveedor o lo puedo considerar un igual. Si intercambio información de igual a igual, por decirlo que prestamos un servicio coordinado, es un servicio que prestamos los dos, sería a nuestro mismo nivel y si no estaría por debajo. Hay veces que la barrera es muy difusa, pero bueno, lo importante es que estas relaciones están dentro del contexto y hay que revisarlas y mirarlas, ¿vale? Porque vamos a compartir esas responsabilidades. Vale. ¿Por qué esto? Lo de siempre. Porque no podemos proteger lo que no conocemos. Hay que tener un buen inventario, hay que tener claro lo que tenemos entre manos. ¿Vale? Vamos a establecer un contrato, ¿vale? Entre los órganos de gestión y los equipos técnicos. ¿Para qué? Por lo que os decía antes. Para este tipo de reuniones o este tipo de intercambio de información se va a producir entre los que saben lo que vale el negocio y los que saben las salvaguardas que hay, los activos, etcétera. Al final va a haber que mediar entre estos dos mundos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y entonces hay que conseguir enmarcar estas responsabilidades del equipo de seguridad, ¿vale? Diciendo qué hay que proteger y en qué medida, ¿vale? Esto es una especie de contrato para luego poder buscar responsabilidades y que nos digan, es que esto lo tenía que haber protegido, esto, la culpa es del administrador de la base de datos. Y ya entramos directamente en el punto 1, activos. Los activos, realmente a mí me gusta la definición que da la ISO 27000, que es cualquier cosa que tenga valor para la organización. ¿Vale? Luego Marguerite hace una un poco más así más detallada, verbosa, que son todos los recursos del sistema de información necesarios para que la organización funcione, tal. Pero vamos, básicamente es cualquier cosa con valor para la organización. Si un activo tiene un valor 0, pues
¿Para qué tener algo que me está exponiendo? Pensar en lo que os decía de un castillo que tengo que proteger todos los flancos, porque el atacante solo necesita un punto débil y yo, sin embargo, tengo que proteger todo. Si tengo algo que no tiene valor, pues quítalo. Fuera del mapa de activos, desactívalo, déjalo apagado. Esto es importante, por eso el catálogo de activos va a ser esencial. Para tener bajo control todo lo que tiene mi organización. En muchas organizaciones grandes, en la mayoría, hay una gestión de activos muy estricta, donde para pedir una nueva máquina, para pedir que me abran un puerto, para pedir, etcétera, hay que justificarlo todo súper bien, hay que... ¿Para qué? Para que esté dentro del departamento de ciberseguridad, pues todo muy bajo control. No se puede levantar máquinas al libre albedrío en el cloud, no se puede pedir un nombre nuevo en el DNS así porque sí, etcétera. Todo tiene que estar justificado para este proyecto, con estas necesidades, con estos parches de seguridad, que esta es la persona responsable, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese es el catálogo de activos que es muy esencial, importante, necesario. Vamos a tener dos tipos de activos, ¿vale? Y esto en la gestión de activos, esto vertebra todo, esto es importantísimo. Los activos esenciales y los activos de soporte. Los activos esenciales en una organización son los datos o la información. Os dije la diferencia entre dato e información, ¿no? Un poco ahí también blurry, un poco ahí laxa, ¿no? Y los servicios. Y eso es lo esencial, eso es de lo que va mi organización, eso es con lo que gana dinero mi organización, eso es lo que hay que proteger. Sin ese servicio y sin esa información, mi organización no hace nada. Por debajo están los activos de soporte, que son todo lo demás que tiene mi organización que da soporte, como su nombre indica, a lo esencial. Y eso puede ser desde software, hardware, equipamiento auxiliar, todas estas instalaciones, las redes, todo. Todo lo que se os ocurra que tiene la organización en su sistema de información y que va a dar soporte y va a permitir que esta información se almacene, se transmita, se dé el servicio que sea que da mi organización, etc. Entonces, esta diferenciación es muy obvia, pero al sentarse y empezar a identificar activos y a identificar por dónde van los tiros en la gestión de riesgo, en el análisis de riesgo, muchas veces se abren los ojos y se dice, ahí va, pues es que este activo no está haciendo absolutamente nada. Este es de soporte y realmente como voy a establecer las dependencias, que ahora os contaré un poco y tal, pues no sirve para nada. Pues lo puedo quitar o al revés, lo puedo poner en la DMZ o en otra zona o en fuera del firewall o apagarlo, como digo, simplemente. ¿Vale? Y entonces es importante tener todo este catálogo de activos que tiene mi organización, pues lo más actualizado posible y con todos los datos posibles sobre ellos. Quién es el responsable, qué parches de seguridad, si es que es un software, se aplican, etc. ¿Por qué? Porque la debilidad de uno es la debilidad del conjunto, que os digo muchas veces con este ejemplito, ¿no? De un castillo que tengo que defender entero. Otra diferenciación que se suele hacer es activos productivos y activos de protección. ¿Vale? El atacante, como os pongo aquí en rojo, no ve diferenciación alguna. Al atacante, con tal de entrar y conseguir su objetivo, le da igual. O sea, es decir, si el atacante consigue hacer SSH y colarse en una máquina, le da igual que esa máquina esté haciendo las funciones de firewall o sea la base de datos principal de la empresa o sea lo que sea. Ha conseguido entrar en la red interna y luego a partir de ahí ya hará un desplazamiento lateral y se moverá y estará ahí observando, intentando escalar privilegios o lo que sea. ¿Vale? Filtrando datos, lo que sea. A él le da igual entrar por A o por B o por C, ¿vale? Como os decía en el ejemplo del castillo, le da igual entrar por la puerta principal que por un torreón, que por la puerta trasera, que por donde sea. Le da igual. Sin embargo, yo desde el punto de vista de gestor, ¿no? De todo esto, pues sí que me interesa diferenciar los activos productivos, estos que hemos visto en la slide anterior, esenciales y de soporte, y los activos de protección, que serán totalmente de soporte, y lo que me dan son soporte a la protección y a la ciberseguridad de mi servicio y mi información. ¿Vale? Entonces, dentro de estos de protección hay cientos de miles de tipos y los veremos en la herramienta Pilar. Podéis ir viendo todas las opciones que nos propone. Y, bueno, una cosa aquí que es importante saber es que en el momento que yo meto todos estos activos de protección, en el momento que yo meto las salvaguardas, esas salvaguardas se vuelven activos. Es decir, también habrá que protegerlas, habrá que tenerlas actualizadas, habrá que tenerlas monitorizadas. Es decir, yo tengo un mapa de activos inicial y cuando voy poniendo distintas salvaguardas, aparecen en el mapa. Por lo que os digo, porque si yo de repente pongo un firewall,
o pongo cualquier cosa, se me pone dentro del mapa porque si no la tengo en cuenta, claro, todas las cosas que me puedan atacar ahí, pues un nuevo CV, una vulnerabilidad 0D, lo que sea, pues yo no lo tenía bajo control. Resulta que está fuera de mi mapa, yo pensaba que eso pues, se quedaba fuera porque yo solo tengo activos productivos. No, en el momento que yo identifico los activos productivos y hago toda esta valoración y empiezo a poner las salvaguardas, esas salvaguardas se transforman en activos a su vez. Esto es un ejemplo de un inventario de activos real que me pasaron desde el Banco Santander. Fijaros la cantidad de cosas que tienen que hacer para dar de alta un activo. Tienen que rellenar aquí todo, detalles, especificaciones, gestión de riesgos, el nivel de parche de seguridad que hacen, el ciclo de vida, la prioridad, etcétera. Si me deja esto, no sé si me dejaría compartir. A ver. Voy a intentar abrirlo porque tengo también el resultado dentro del Banco Santander de esto. Si me dejase compartir este. Vale, esto sería, creo que lo estáis viendo, ¿no? Es un Excel que es donde están todos los activos, ¿vale? Anonimizados, pero bueno, anonimizados la mayoría, donde viene la relación entre todos los activos, cuáles dependen unos de otros, es salvaje, más bien aquí luego todas las distintas tablas del warehouse, del computer system, de los circuitos, del redes, VoIP, telepresencia, etcétera, y pues puedes ir viendo dentro de cada uno pues toda la información sobre él. Es un Excel alucinante que manejan desde toda la parte de ciberseguridad, que tienen un montón de pestañas y tienen aquí un mapa de activos de toda la parte, pues esto es una CMDB de estas, que, a ver si puedo volver a mi presentación. Vale, pues es lo que se maneja internamente para poder dar de alta los activos. Dentro de, en este ejemplo, Banco Santander. La gente está ahí súper quemada en plan, pero otra vez tengo que rellenar esto, tal. O sea, y luego además, de hecho, te lo echan para atrás, de ahí es esta captura y te lo mandan. Como me falta por rellenar este y este. O sea, sin esto no te doy de alta la nueva máquina que me estás pidiendo, etcétera. Bueno, otro ejemplo de un inventario de activos es la guía para la gestión del inventario que se publicó hace poco por el INCIBE. ¿Vale? Pero este está orientada a sistemas de control industrial. Esto que ha dado tantos problemas con los ataques estos del Stuxnet y similares, ¿vale? Del NotPetya y que ha habido muchos sistemas de control industrial que se han visto atacados. Y es que pues estaba haciendo una gestión de riesgo bastante deficiente y pues se consiguió atacar, pues bueno, ya todo reconocido, tal. O sea, la historia es bastante curiosa de Estados Unidos a las centrales nucleares de Irán y cosas así, intentando atacar todos los sistemas de control. Un concepto clave aquí es la dependencia entre activos. Unos activos dependen de otros. Tenemos la información y servicios, que son lo esencial, y dentro de ellos voy a tener el gráfico de dependencias. Por debajo estará software, equipamiento, instalaciones y, por supuesto, personal. ¿Por qué insisto siempre tanto en esto del personal? Porque, como os digo, todo al final es el punto más débil en la mayoría de los casos, ¿vale? Es un punto muy fácil de atacar, por decirlo de alguna manera. Vale, estas dependencias nos van a servir para propagar el valor. Me preguntaba algún compañero por email a la hora de hacer las prácticas, algunos ya habéis empezado, si vamos a hacer valoración por dominios o por dependencias. Bueno, pues ya le respondí, os dije que lo iba a comentar también aquí. Para las prácticas vamos a hacer valoración por dependencias. ¿Vale? Es decir, podéis establecer distintos dominios de seguridad, pero quiero que hagáis la valoración por dependencias. Tenéis que valorar vuestra información y servicios esenciales y ese valor lo van a heredar los activos que estén por debajo y así veréis el valor por el que los tenéis que proteger, ¿vale? Tendremos los activos estos de información y servicios, los esenciales, los más valiosos, y son los que tenemos que asignar un valor, ¿vale? Y vienen, bueno, pues aquí os dejo también algunos consejillos que vienen en la propia metodología. Esto es una captura de la propia herramienta Pilar, ¿vale? En el momento que dais a dependencias entre activos, ahora después pondré un poco la herramienta, tendremos, por ejemplo, en esta captura, los distintos servicios esenciales, ¿veis? Activos esenciales, información y servicios. Y puedo seleccionar cualquiera de ellos y decir, mostrar los hijos. O al revés, me voy a la derecha y puedo coger cualquiera de los activos inferiores y decir, muéstrame los padres de este.
Y abajo también hay una serie de botones para verlo en modo gráfico, capas, buses, bloques, mapa. Bueno, a mí el que más me gusta es el gráfico, me hace una imagen bastante buena de qué depende de qué y si tengo alguno suelto, que no depende de nada, etcétera. Y bueno, pues me ayuda bastante a tener este inventario de activos bajo control aquí dentro de la propia herramienta Pilar, ¿vale? Esto es lo que os decía de, bueno, pues que el error humano, ya sea el error humano intencionado o no intencionado, es uno de los problemas principales, como el ejemplo que os ponía de hacer rm-rf asterisco sin querer y cosas así, ¿no? Y bueno, algunas noticias de que el ser humano es el punto más débil. Dentro de este gráfico de activos, en este mapa o gráfico que vemos aquí a la izquierda, tenemos que de arriba a abajo se produce una acumulación del valor, de la responsabilidad, y de abajo a arriba se produce una repercusión de las consecuencias. Es decir, si se produce un incidente, un impacto en un activo de un nivel inferior, ese impacto al final repercute en los niveles superiores. Esa es la dependencia. Es decir, si mi activo información, que sería el de arriba del todo, tiene un valor de 1.000.000 de euros y depende, por poner un ejemplo muy simple, de un activo inferior que es base de datos, que es donde está, si se produce un ataque a esa base de datos, no he perdido de nuevo el valor de los 300 euros que me ha costado montarla en horas de trabajo, imagínate a 100 euros la hora, 3 horas. Y es software libre, no me ha costado ni un euro en licencia, lo que fuese. No, lo que se ha perdido es el 1.000.000 de euros porque se ha perdido la confidencialidad, si es que el 1.000.000 de euros era entero en confidencialidad, de esa información. Y lo mismo con el servicio. Si se produce una denegación de servicio, pues lo que he perdido es cierto tiempo de servicio, más he perdido imagen, repercusión, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es la importancia. Voy a acumular el valor hacia abajo y voy a repercutir las consecuencias hacia arriba. Otra cosa que tiene Pilar es que los activos se organizan en capas. Las capas, la capa 1 suele ser los activos esenciales, pero bueno, esto es una manera, antes de nada, de organizarnos nosotros, ¿vale? Es una manera de organizar las cosas para que, bueno, pues son como carpetillas, casi por decirlo de alguna manera. Es una manera de tenerlo nosotros aquí organizadillo, pero que no tiene mayor repercusión a nivel de seguridad, ¿vale? Simplemente para paz mental, para que nos entendamos, ¿vale? A ver, un segundo, porque creo que me he saltado alguna diapositiva. Ah, vale, sí, ya. No, está bien. Entonces, las capas simplemente son como maneras de organizar la información. Tenemos los activos esenciales, que es esta parte importante que os digo, que es donde voy a poner la información y los servicios. En la práctica os pido que identifiquéis un par, o 3, 4. Tampoco hace falta más. No quiero que, por muy, no sé cómo decirlo, por muy ambiciosos que hayáis sido con vuestra empresa, no hagáis 20 activos esenciales y 20 de información y de servicio. No, eso va a hacer que se vaya todo de madre y vamos a perder el foco. En el propio Telefónica, por ejemplo, que pueden tener a lo mejor 50 servicios, si hacen una gestión de riesgo, la van a hacer entre en cada departamento, en cada unidad de negocio, ¿vale? No se hace una de todo Telefónica. Eso no es manejable, ¿vale? Por mucho que tengamos herramientas como Pilar y tal, no. Os pido que hagáis eso, un par. Si habéis hecho una empresa de, yo qué sé, que hace hacking, de pentesting y tal, pues vuestro servicio es pentesting y vuestra información es los informes que manejáis de pues todos los estudios que habéis hecho de penetración y tal. ¿Vale? Pues eso serían dos, uno de información y uno de servicio, por poner un ejemplo simple. ¿Vale? No quiero que pongáis 40 de cada tipo. Luego ya, pues por debajo podemos tener distintas capas, que sería el equipamiento informático, nuestros servicios internos, pues como el mail, etcétera, todo el resto de entorno, pues instalaciones físicas, personal. Y un ejemplo de esto en Pilar sería así, ¿vale? Tenemos aquí, dentro de los activos, debajo, distintas capas, ¿vale? Ahora después os enseño a ver ejemplos ya hechos en Pilar que ayudan bastante a hacerse una idea, ¿vale? De todo esto. Dentro de las propias capas voy a poder poner también, incluso a la vez, otras capas o subcapas o carpetillas, casi. De hecho, el icono es aquí una carpeta. Como veis, dentro de equipamiento tengo software, hardware, comunicaciones, auxiliar. ¿Vale? Vale, esto es lo de acumulación y repercusión. Y entonces voy a tener que ver cómo valorar, que ya os he adelantado que lo que voy a valorar es los activos esenciales, y voy a tener que ver qué consecuencias tiene para mi organización que ocurra una amenaza. ¿Vale? Puede ser una sanción, puede ser
que dejo de tener un lucro cesante, es decir, número de horas por que está mi servicio caído por el ingreso que yo tenía por hora, más lo que se deteriora mi imagen. Ya os decía que había aquí cosas muy subjetivas, ¿no? ¿Cuánto se deteriora mi imagen? Bueno, pues unos pensarán que mucho, menos, depende cómo lo trate. Si sale en prensa es un desastre, si lo trato bien incluso puede ser una oportunidad para decir esta empresa se repone muy rápido. Bueno, pues todo esto requiere una valoración. Por supuesto, las horas perdidas de trabajo, por supuesto, daños y perjuicios a terceros. Lo mismo me cae una sanción no solamente de GDPR, sino pues que daña a un tercero que yo le prestaba un servicio y el tercero ha dejado de tener también un lucro porque mi servicio se ha caído y voy a tener que indemnizarle. Y así con todo. Voy a tener un gran abanico de cosas que valorar. ¿Vale? Esto de la valoración es el punto, yo diría, más difícil. ¿Vale? Luego, una vez hecha la identificación de activos y la valoración, que con toda la subjetividad que conlleva, no la identificación, sino la valoración. La identificación es esa subjetiva. Tengo 128 activos y tiene este gráfico. Pues una vez ya hecho esto, va casi todo mucho más cuesta abajo. Pilar nos va a ayudar a todas las amenazas, a las salvaguardas, etcétera. Pero en la valoración y la identificación estamos solos, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Vale. ¿Y qué vamos a valorar de los activos? Bueno, pues vamos a tener que valorar las distintas dimensiones de la seguridad, obviamente. Por eso os insistía el otro día en las dimensiones. Por supuesto, disponibilidad, integridad, confidencialidad y también autenticidad y trazabilidad. O sea, las 5. ¿Vale? Ya os enseñé una captura de Pilar y salían las 5. Y luego salía una que era V, que era una especie de valor que podía haber vidas humanas o una valoración fuera de estas 5 dimensiones. Y luego había una DP, que era Data Protection, que esa la añadieron ya con todo este lío de la GDPR, etcétera. Pues ya también veréis que sale en un montón de sitios en Pilar. De hecho, en la versión 7.4, que es la que vamos a utilizar este año, sale incluso mucho más. O sea que cada vez meten más cosas porque ya os dije que esto es una cosa que siguen desarrollando. De hecho, ahora están haciendo la versión web. ¿Y qué es criterio vamos a seguir? Pues el primer criterio y el más importante es la homogeneidad. Vamos a necesitar comparar valores. Aunque sean de diferentes dimensiones, vamos a tener que poder comparar valores. ¿Vale? Y entonces vamos a tener que intentar ser lo más homogéneos posible. Para poder yo luego tomar decisiones, estas decisiones racionales y razonadas, de si invierto más en proteger determinado activo o uno u otro. Pues para eso voy a tener que poder comparar. Entonces tiene que ser lo más homogéneo posible. Más aún si tenemos análisis de riesgo de diferentes unidades de negocio. Voy a coger ambos y voy a tener que poder comparar para poder dedicar un presupuesto y una cantidad de dinero a proteger los activos. ¿Vale? Y por supuesto la relatividad para poder comparar entre los distintos activos. ¿Vale? Y luego os comenté también que en Pilar había dos tipos de valoración, cuantitativa y cualitativa. ¿Vale? Bueno, también realmente se puede hacer mixto. Pues nosotros nos vamos a centrar en valorar cualitativamente, porque eso es lo que se suele hacer y porque eso sirve para centrar objetivos. Es más opinable, porque vamos a ir a escalas, alto, muy alto, cosas así. Pero es que la valoración cuantitativa, pues es que es muy, muy, muy compleja de hacer. Muchas veces es sencilla en algunos aspectos, como os decía, y si podemos aplicarla, pues bueno, podemos ir a un modelo mixto, quizá. Porque os decía, bueno, pues el cese de lucro, pues si yo gano 2.000 euros la hora, pues y esto se cae 24 horas, pues muy bien, 48.000. Pero es que hay otras cosas como la imagen de marca, repercusión mediática y cosas así que no voy a saber medir fácilmente de una manera cuantitativa. Sería el ideal, pero es que es muy difícil. Es muy estimativo y no voy a poder asignarle un número. Entonces voy a tener que irme a estos valores cualitativos que me permitan, con la homogeneidad, la mayor homogeneidad y relatividad posible para poder comparar, que me permitan hacer esas estimaciones, esas valoraciones. ¿Vale? Una cosa muy clara del ejemplo de esto es la credibilidad de la empresa. Eso es una cosa a valorar. Se ha visto mermada la credibilidad de la empresa. ¿Vale? ¿En cuánto? ¿En 10.000 euros? ¿En 100.000? Es que es muy difícil de ponerle un número. ¿Vale? Bueno, vienen algunas recomendaciones, os dejo ahí a veces cuadritos azules con referencias a los libros y vienen, pues eso, guías de técnicas, catálogos de elementos que pueden ayudar
en un futuro profesional también nos puede servir de referencia para hacer esto pues de una manera muy profesional. Vale, las dimensiones de seguridad, pasamos por ellas, son las 5 que ya habíamos visto, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esta valoración cualitativa? Bueno, pues Pilar propone esta, y Marguerite, por supuesto. Cuando digo Pilar, siempre es Pilar y o Marguerite. Escala, una escala. Vamos a empezar por un nivel 0, no es motivo de preocupación, despreciable. A un nivel 10, totalmente inaceptable que esto esté así. Y por el medio, pues bajo, medio y alto. ¿Vale? Bueno, por supuesto, esto es a definir por la gestión. O sea, esto es no sé cómo decirlo, una especie de orientación, ¿vale? Pero que por supuesto hay que tener unos criterios homogéneos. Habría que sentarse antes de hacer todo este análisis de riesgos y definir qué es bajo, qué es medio y qué es alto. Esto os insisten mucho en el esquema nacional de seguridad. Si os veis, nivel medio, bajo, alto, ¿vale? Pues por ahí van mucho los tiros. Si os fijáis, hay muchísima insistencia en eso, porque luego, si yo defino mi sistema de nivel alto, pues voy a tener una serie de características y una serie de requisitos. Pues por aquí van un poco también esos tiros. Voy a tener una serie de umbrales y voy a tener que definir bajo, medio y alto, y que va a depender. De ello va a depender luego la comparación y la inversión que yo voy a hacer. ¿Vale? Y todo eso lo voy a tener que meter en Pilar. ¿Vale? Si lo hago cuantitativamente, pues hay que tener en cuenta que no solamente una cosa, como os decía, el cese de lucro, sino que también me va a suponer pues unos gastos. Y va a haber aquí muchas estimaciones. Tengo ingresos menos gastos. Fijaros, para que lo entendamos así rápidamente. Podría tener un escenario en el que no hay impacto. Pues yo tengo unos ingresos, 1.000 euros, y unos gastos, 200 euros para dar mi servicio. Total beneficio, 800. Y de repente hay un impacto de ciberseguridad. ¿Qué pasa? Que mis ingresos se ven mermados porque mi servicio se ha caído X tiempo o porque, por lo que sea, porque va más lento, por lo que sea. Mi ingreso pasa a ser 800 euros. Claro, pero es que mis gastos, en horas de trabajo para volver a levantar los sistemas, en pago de una multa, en lo que sea, se ha aumentado. Entonces, el ingreso ha pasado de 1.000 a 800 y el gasto ha pasado de 200 a 400, por ejemplo. Pues donde antes tenía un escenario que tenía un beneficio de 800, ahora tengo un beneficio de 800 menos 400, 400. O sea, no solamente es lo que ha bajado el ingreso, sino es también lo que aumenta el gasto. De ahí que haya que hacer esta valoración teniendo en cuenta ambas dimensiones, tanto la merma de ingresos como el aumento de gastos, ¿vale? Bueno, por supuesto, esto luego también, esto es una cosa como muy de cuenta de la vieja, muy simple. También puede haber contratos de seguros, puede haber muchos otros procesos, como os decía antes, espurios y que haya más detalles que pues me interese valorar, ¿vale? Luego viene el coste de la interrupción. Esto es lo que tiene mucho impacto en lo que os decía de la continuidad de negocio, ¿vale? Y aplica principalmente a la disponibilidad muchas veces, ¿vale? Por ejemplo, la interrupción del servicio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener ciertas escalas y, por ejemplo, hasta de 10 minutos a 30, pues no tiene un coste, es un coste cero. De 30 minutos a 3 horas, y se forman gráficas como la que veis. De 30 minutos a 3 horas tiene un coste de interrupción 1 en millones de euros, por ejemplo, o en escala, lo podemos ver, o como queramos. De 3 horas a 2 días va aumentando el coste. De 2 días a una semana el coste ya es muy alto, es 4, y a partir de una semana hasta 2 semanas se dispara y a partir de 2 semanas olvídate. Ahí ya no hay ni gráfica, eso quiere decir que el sistema ha desaparecido. Ya os ponía de ejemplo WhatsApp. Si WhatsApp se cae 30 minutos, la gente escribe un tweet y se ríe. Si se cae 3 horas, ya la mitad de la gente se ha instalado Telegram. Si se cae 2 días, ya me he comunicado tanto por Telegram y he hecho mis grupos ahí y tal, que posiblemente no vuelva a usar WhatsApp nunca. No hablemos si se cae 2 semanas. Pues cada empresa, cada servicio tiene sus gráficas de este tipo. Eso es lo que veremos con detalle en continuidad. Los dominios de seguridad, que es la otra opción, podríamos valorar por dependencias o por dominios. Hay que entender qué se entiende por dominios de seguridad en todo esto de la gestión de riesgos. Un dominio de seguridad es una colección de activos uniformemente protegidos. Es decir, están bajo una única autoridad con una política de seguridad única. Entonces, yo en Pilar puedo poner las cosas por distintos dominios de seguridad y cuando pongo mis activos esenciales dentro del dominio, el valor se hereda dentro de ese dominio. Es decir, no tengo que hacer una dependencia totalmente detallada de, pues esta base de datos depende directamente de esta información y tiene un firewall aquí, y formar un árbol así muy detallado, sino que se puede hacer muy rápido, muy a grosso modo.
Esto se utiliza bastante, pero yo, como vosotros sois grandes profesionales, pues quiero que lo hagáis un poco por dependencias, para que justo hagáis este ejercicio de pensar que depende de qué, pues esto está aquí y que salga un gráfico de dependencias un poco más grande. Pero en una unidad administrativa pequeña, pues se hace muchas veces por dominios de seguridad, ¿vale? Esta es la pinta que tienen los dominios de seguridad. No, no es excluyente, ¿eh? O sea, yo puedo montar un gráfico totalmente de dependencia y a la vez montar mis dominios de seguridad, de Empilar. En Pilar los dominios de seguridad son así. Puedo poner una red corporativa, una red con conexión a Internet y tener dominios y subdominios de seguridad. ¿Vale? Vale, entonces vamos a hacer valoración por dependencias. Una pregunta. Sí. Para la práctica entonces no usamos los dominios estos, ¿o sí? Se pueden usar, pero yo quiero que hagáis valoración por dependencias. Es decir, no son excluyentes. Ahora lo explicaré, ahora voy a intentar, creo que me dejará compartir mi pantalla y os muestro el programa Pilar y el enunciado de la práctica, que también subiré ahora también a continuación cuando acabe la clase. Pero lo que quiero es que valoráis por dependencias. Al valorar por dependencias, esto os va a hacer pensar en qué cosas dependen de qué en vuestra empresa. Ya digo, no quiero que os volváis muy locos. Esto es muy importante. No quiero que haya cientos de activos en la empresa. Os puse un ejemplo. Si tengo en mi empresa 40 terminales de usuario o ordenadores, eso es un activo. O como mucho 2 o 3, si son uno de Windows, otro de Linux y otro de Mac. ¿Vale? Y los diferencio en 3 activos. No son 40 ordenadores, impongo 40 activos. ¿Vale? Entonces son el tipo PC de trabajo. Y eso es un activo. Tipo base de datos de los informes. Tipo base de datos de personas de tratamiento de pacientes del hospital. Tipo, ¿vale? Entonces ahí, para que nos hagamos una idea, una compañía grande identifica 100 activos. ¿Vale? Una compañía, en ejemplos reales del mundo real, por ejemplo, la EMET, que yo tenía ahí acceso a un informe de la EMET de esto, identificaron 100 y algo, 120 o así, activos en todo la EMET, ¿vale? Entonces, yo quiero que identificáis algunas decenas de activos. O sea, si os salen 30 o 40, pues ya tiene buena pinta. 20. Bueno, 5 no, 5 se queda muy corto. ¿Qué empresa tiene solo 5 activos? Si es que en cuanto pones información, servicio, 2 o 3 personas, que sí que las puedes identificar con 3 roles, 2 bases de datos, 3 puestos de trabajo, las instalaciones, el firewall y tal, pues te vas rápidamente a 15, 20 activos. Y quiero que establezcáis este grafo de dependencias porque creo que ayuda mucho a pensar en qué depende de qué, cómo se acumula el valor, cómo repercuten los incidentes. ¿Vale? Creo que ayuda mucho a ver todo este proceso de gestión de riesgos, toda la película completa. Esto de los dominios, por supuesto, lo podéis añadir, no es excluyente, y podéis añadir 2 dominios de seguridad en vuestra empresa. Una que es una zona DMZ y otra red corporativa y otra a lo mejor los que trabajan en remoto, si es que vosotros tenéis visitadores médicos que van y tienen una red privada virtual, yo qué sé, 2, 3 dominios o uno solo. No es excluyente, pero a la hora de valorar, quiero que hagáis la valoración por dependencias, porque es la más profesional, es la que más va a ayudar a entender toda la película completa del análisis de riesgos, ¿vale? De todos modos, viene en el enunciado bien detallado de quiero que establezcáis las dependencias, tal. Vale, ahora después os muestro el enunciado. Ya estoy terminando un poco con lo que es el bla, 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 ¿vale? Bueno, entonces esta valoración por dependencias, como digo, vamos a empezar por identificar activos, como veis, en uno o más dominios, ¿vale? Con lo cual las dependencias no son excluyentes con los dominios. Vamos a establecer estas dependencias, es decir, primero relleno todos los activos. Os tendréis que reunir en la empresa, me refiero a los 5 o 4 o 5 o 3 que hagáis el proyecto, la práctica, vamos, en sí, y decir, bueno, pues tenemos todos estos activos. Y luego el segundo paso es las dependencias. Y decir, este depende de este depende de este. Y luego vamos a valorar algunos. Con algunos me refiero a los esenciales. El valor luego se hereda, se repercute, ¿vale? Luego puede haber algún caso en el que yo quiera añadir un valor adicional a determinado activo que está por debajo. Por ejemplo, si yo tengo una valoración de mis servicios esenciales y de mi información y luego por debajo tengo de repente una base de datos que me ha costado un pastizal, que es una Oracle última generación, que tiene un soporte del copón, que no sé qué, pues yo puedo ir explícitamente a ese activo y decir, este activo tiene el valor que ha heredado, que es $1.000.000, porque resulta que es el valor de
la información que almacena y además otro 1.000.000 o 100.000 más porque me cuesta este pastizal por lo que sea. Es decir, por eso digo algunos. Lo normal es valorar solo la capa superior, los esenciales, y ese valor se hereda, ¿vale? Esto, como os digo, es muy preciso, pero a la vez es muy laborioso. Pero es que es lo que quiero que hagáis en las prácticas, porque lo otro es como de trazo grueso. La valoración por dominios es parecido al proceso, simplemente identifico los activos, valoro los esenciales y ese valor se hereda en todos los que estén en su dominio. Entonces me he saltado la dependencia. Claro, es mucho menos laborioso, pero es mucho más impreciso. Claro, yo ya no sé si simplemente lo he puesto aquí porque está todo en la misma red y lo he puesto todo en el mismo dominio de seguridad o es que hereda el valor porque sí. Entonces es mucho más impreciso. Para hacerlo bien y más profesionalmente es mejor hacerlo por dependencias, ¿vale? Pero esto es un proceso muy rápido y al final se acaba utilizando en pequeñas unidades administrativas, en pequeños sitios, en un ayuntamiento de un pueblo, pues no van a hacer una valoración por dependencias del copón. Tienen a lo mejor 15 o 20 activos, pues ellos valoran su servicio al ciudadano presencial y remoto. Pues tienen a lo mejor dos servicios, el teleservicio y el presencial. Y pues tienen 8 o 10 activos, los ponen todos dentro del mismo dominio y adquieren todos el valor del principal. Bueno, pues ya está, es como si hubiesen hecho una dependencia de todos hacia el principal. Pues ya está, vale, eso vale. Pero para una empresa y hacer las cosas un poco más profesionales es mejor hacer valoración por dependencias, ¿vale? Otro concepto ya para terminar es el de las zonas, que son simplemente sitios donde puedo ubicar los distintos activos. Diferente a los dominios, ¿eh? Recordad que los dominios es activos, ¿vale? Es una colección de activos. Un dominio de seguridad es una colección de activos que están protegidos uniformemente de la misma manera. Bajo una misma autoridad habrá un responsable y con una política de seguridad. La zona es más es que es difícil de definir porque es una zona, es un perímetro. Puede ser lógico, físico o Tempest, de estos de emisiones, que hay salas Tempest donde no entra ningún tipo de onda, ni de emisión, ni de nada, ¿no? Pues es esta manera. Esto también se puede poner dentro de Pilar. No tiene que ver con los dominios, sino que lo que tiene que ver es con fronteras, ya sean físicas, lógicas o Tempest. Para poder poner esto dentro de Pilar, tengo que dar de alta un activo especial que sea de estos tipos, o protección lógica, o protección física del perímetro, o de emanaciones electromagnéticas, ¿vale? Y entonces, en el momento que doy de alta un activo de este tipo dentro de Pilar, se me forman dos zonas. Ya Pilar me deja identificar dos zonas, ¿vale? Por ejemplo, si pongo un firewall, sería una protección de frontera lógica, ¿vale? Y tendré cosas fuera del firewall y dentro del firewall. Si pongo unas instalaciones físicas, eso es un perímetro de protección física. Está la gente que trabaja dentro y la gente que trabaja fuera, físicamente, ¿vale? Entonces, al que trabaja fuera le podrán coger a punta de navaja en sus visitas al médico y a donde sea, visitador, que sea, por poner un ejemplo así sencillo, y le podrán robar el portátil. Al que está dentro, el portátil no está permitido sacarlo fuera de la empresa, pues ese portátil está protegido por ese perímetro físico. Por poner así un ejemplo rápido. Y con las protecciones Tempest estas, igual, si tuviésemos una sala Tempest, pues la podemos dar de alta aquí y tendría una serie de activos que podría poner dentro de esa zona Tempest. ¿Vale? Y esto es las zonas dentro de Pilar. Estas se definen dentro de los ficheros CSV que veremos el próximo día y el fichero de configuración de Pilar, que es el CAR este. Y es que Pilar tiene varios ficheros de estos de configuración que en un principio nosotros no vamos a tocar, pero que conviene conocer. Y si curioseáis por dentro de los archivos, veréis que hay varios, tanto XML como ficheros de configuración, como los ficheros CSV estos que son Threat Standard Values, creo recordar que eran las siglas, que son las amenazas, que me viene a decir en cuánto degrada cada una de las dimensiones y si se produce el impacto, etcétera. Esto es lo que utiliza Pilar internamente para luego, cuando se produce, para poder ayudarme, ¿vale?, a ver cuántas amenazas me pueden afectar dependiendo de mis activos, ¿vale? Hay otra cosa dependiendo de esto de las zonas que se llama análisis de caminos, ¿vale? Que dentro de las zonas lógicas me va a mostrar ya rutas de ataque que Pilar estima, dependiendo de estos ficheros de configuración que os digo, me va a decir algunas amenazas. Cuando veis aquí alguna referencia a la A.8, la A.11, pues son amenazas que
en el propio catálogo de Pilar están redefinidas. Aquí viene solamente el título, acceso no autorizado al core a través del firewall. Bueno, pues más o menos se entiende. Pero si alguna vez tengo dudas, se puede ir a ver, y si lo ponéis en Google sale siempre la documentación. El propio Pilar tiene una documentación aquí en la interrogación, está en amarillo que está en la esquina, que es bastante orientativa. Y ya digo, viene una definición ya un poquito más gorda, con una descripción de qué sería cada una de las amenazas a la que se ve sujeto mi sistema. Y siempre vamos a ver también esto de potencial, current y target, y son las distintas fases, ¿vale? En un principio, por defecto, se hace potencial, que es sin salvaguardas, current, que es como me encuentro ahora con salvaguardas, y target, que es mi objetivo. Es decir, dentro de un proyecto yo voy haciendo un análisis de riesgos y mi objetivo es llegar al target, poniendo más salvaguardas, haciendo X tratamiento de riesgo, ¿vale? Entonces vamos a tener distintas fases. Es configurable, puedo poner 5 fases. Podría poner potencial, esa siempre está, sin salvaguardas. Puedo poner marzo 2020, septiembre 2020, marzo 2021, septiembre 2021. 4 fases, ¿vale? 4 iteraciones, ¿vale? Os dije que esto, la intención es tratarlo como un proyecto. Y relacionado con esto, otra forma de análisis de caminos, pero no en las protecciones lógicas estas, perdón, sería el análisis de tiempos, perdón. Es para ataques físicos. Yo puedo, dentro de Pilar, identificar el tiempo que el atacante le llevaría a hacer el ataque, el tiempo para detectarlo y el tiempo de reacción. Y Pilar me da alarmas. Son un poco muy sencillotas porque, como veis, si tardo 5 minutos en detectarlo y 1 hora de tiempo de reacción y el atacante tarda 15 minutos, pues aquí tengo un problema, me lo pinta en rojo y bueno, pues lo tengo dentro de Pilar identificado y tendré que intentar bajar este tiempo de reacción. Es un poco sencillote, por decirlo de alguna manera, pero bueno, pues ahí está también como soporte. Y ya esto es un poco lo que quería mostraros hoy. Hemos entrado ya en harina, y esto es lo que deberíais haber visto estos días anteriores, hemos entrado en la caracterización de activos. Ahora os voy a enseñar, Pilar, y la enunciado de la práctica, lo que tenéis que hacer, y sería esta caracterización de activos la tarea del método de análisis de riesgos, la tarea 1, ¿vale? Por eso se llama tarea MAR.1, método de análisis de riesgos punto 1. Identificación, dependencias y valoración. El próximo día mi intención es repasar la 2, 3, 4, ¿vale? Y luego ya pasar a, una vez que tenemos el estado de riesgo, al tratamiento, ¿vale? Como veis, es la que más tiempo lleva, es la 1. Luego la 2, 3, 4, pues nos va a ayudar mucho Pilar, con los catálogos tanto de amenazas, de salvaguardas y los cálculos que hace del estado del riesgo, por todas estas probabilidades que os digo que lleva en la configuración, ¿vale? Luego, pues dentro del propio libro nos explica que dentro de esta fase que acabamos de describir así con un montón de slides, ya os dije que las slides son muy verbosas, para que os sirva también para estudiar para el examen, etcétera, pues que el objetivo de esta fase ha sido identificar todos los activos, como hemos visto, determinar sus características, sus atributos y clasificarlos. ¿Qué tenemos de productos de entrada de esta fase? ¿Qué necesitamos para poder ejecutar esto? ¿Qué vais a necesitar para hacer la práctica en vuestra empresa, aunque vuestra empresa es imaginaria, ¿no? Pues necesitamos un inventario, tanto de datos como de servicios. Todos los procesos de negocio, toda esta comunicación con todas las unidades de negocio, voy a necesitar comunicarme con ellas, preguntarles para poder valorarlo. Voy a necesitar diagramas de flujo, de uso, inventarios, todo este inventario que os he enseñado, lo necesito como productos de entrada, ¿vale? Todas las locales que tiene mi organización, las sedes, los puestos de trabajo, el personal, todos los diagramas. Todo lo que pueda conseguir de eso sirve de producto de entrada para el análisis de riesgos. ¿Y qué voy a sacar de producto de salida? La relación de los activos, que voy a considerar, las dependencias entre ellos y su caracterización. Es decir, qué valor tienen y qué valor acumulan. Y ¿cuál es el producto de salida aquí? El diagrama de dependencia entre activos. Ese es el principal, ¿vale? Luego aquí cuando en el propio libro os ya habla de técnicas, pautas, etcétera, eso va al libro 3, donde se explica pues cómo hacer una entrevista, como os digo, ¿ves? Cuando habla de guía de técnicas, en el libro 3, que es el de guía de técnicas, os explica todo el proceso de cómo hacer una entrevista, cómo hacer una valoración Delphi, etcétera. Eso para mí no hace falta que os lo aprendáis de memoria, por supuesto, es como de referencia, ¿vale? No tiene sentido aprenderse esas cosas de memoria si el día de mañana resulta que
tenéis que aplicar esto siguiendo la metodología Magerit o alguna similar, pues os sirve de referencia el libro 3, ¿vale? Y el producto de salida principal va a ser, en este caso, en el MAR 1.3, en la valoración de activos, en el paso 3, el modelo de valor, ¿vale? Que es un informe de valor de los activos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es un informe. Y ya os dije, esto está todo rodeado de papeleos. Voy a necesitar informes para justificar todos los pasos que voy dando, el gasto que hago, los responsables, etcétera, ¿no? Pues el modelo de valor es el output de este primer paso que hemos visto hoy, y no es un estándar, no hay nada detrás, es un informe. Hay un índice que propone Magerit en el libro 2, ya os he dicho que Magerit es muy extenso, ¿no? Y Magerit propone también un formato XML que sirva para hacer el intercambio de estos modelos de valor entre distintas herramientas. Si tenemos otra herramienta, podré desde Magerit exportarlo, un XML, y en la otra beber de ello. Entonces, Magerit, intentando estandarizar, entre comillas, o hacer estándares de facto de todo esto, propone un XML y un informe por defecto. Y Pilar sí que lo genera, utilizando este XML, utilizando un RTF. Aquí en la parte final de Pilar hay un botón que pone informes, modelo de valor. Y lo puedo dar clic y lo genero, ¿vale? Y me genera un RTF, ¿vale? Entonces, voy a ver si puedo abrir Pilar. Y si me deja, a ver si me deja compartir la pantalla. ¿Estáis viendo el Pilar? Sí, se ve Sí. la pantalla de inicio. Vale, eso es. Entonces, en Pilar tenemos dos botones, análisis cualitativo y cuantitativo. Bueno, si hago clic en análisis cualitativo, pues supongo que no lo dejará de compartirlo, y lo que se abre es ya cómo empezar, y es como tenéis que empezar vosotros de cero. Ah, me lo ha quitado. A ver si puedo volver a compartirlo. Porque como cierra la ventana y abre otra nueva, como esto está hecho en Java así con las interfaces, que los que ya lo hayáis visto habréis visto que es bastante... Enrique, Sí. cuando le das a compartir pantalla, a la izquierda del todo te sale una opción que es compartir escritorio, y ahí lo que te hace es grabar el ordenador entero. Luego nosotros Vale, estuvimos con ellos este fin de semana y con eso vale. es más fácil. Escritorio entero. ¿Ahora debéis ver mi escritorio entero? Sí. Sí, ¿no? Vale. Perfecto. Gracias. Ah, Bueno, pues una vez que abro Pilar, vosotros tenéis que empezar por el iconito este blanco de nuevo proyecto, donde dice código, nombre, y empezar a rellenar quién es el CISO, el owner, la organización, la descripción, etcétera, ¿no? Si le dais a abrir al botón de la carpetilla esa, dentro de donde hayáis instalado Pilar hay una carpeta que se llama EXS de examples, y tenéis un ejemplo muy básico, un ejemplo en español y un ejemplo de protección de datos, centrado un poco en todo esto de la GDPR, que os contaré un poco la semana que viene, las implicaciones que tiene en la gestión de riesgos y tal, aunque ya digo que sabéis vosotros más que yo. Entonces, si abro, para ver cómo es un ejemplo ya hecho, para que veamos un poco cómo navegar por las pantallas. Bueno, me pregunta si quiero retener y tal, le doy a que sí, y qué perfiles quiero. También veremos qué son esto de los perfiles, son los distintos ISOs y estándares que quiero tener dentro. Los dejo marcados, tampoco estorban, luego yo podréis exportar informes de los que quiera. ¿Vale? Fijaros, aquí en la propia herramienta me dice que está utilizando una configuración con una serie de bibliotecas y una serie de catálogos de amenazas y catálogos de salvaguardas. Esto es, no sé cómo decirlo, oro puro para una gestión de riesgos. Esto hecho a mano o con catálogos, no sé cómo decirlo, en papel, pues es muy, muy tedioso. Aquí está todo informatizado con XML, XLS, o sea, Excel, y pues tiene todos los catálogos que, si curioseáis por dentro de la carpeta de Pilar, veréis que vienen ahí todas las amenazas, cada una con su código, con cómo degrada, etcétera. Pues está muy, muy, muy trabajado. Ya os dije que es una herramienta que está validada, se acepta por la OTAN, se utiliza en empresas del Standard & Poor's, o sea, un monstruo. La pena es la interfaz, la verdad. Vale, entonces, dentro de Pilar, lo primero que yo suelo hacer al arrancar, bueno, esta línea de arriba, que salga en rojo, eso quiere decir que me he ido a nivel experto. No tiene ninguna implicación. Si yo le doy a nivel básico, la línea está en verde y simplemente me oculta una serie de pasos. Pero bueno, no estorban. O sea, no... Si le doy a nivel experto, veis que ha salido aquí dentro de la definición del proyecto algunos pasos más. Me va a permitir definir qué dimensiones quiero.
Por ejemplo, esta de valor, que es vidas humanas, patrimonio, corporativo, etcétera, la podría pagar o no. ¿Vale? Entonces, pues no hace ningún daño. Yo lo que suelo hacer siempre que arranco Pilar es irme a nivel y darle a experto. Y luego me voy a opciones, ¿vale? Editar opciones, y aquí en valoración me voy a activos más dependencias. Esto es importante, porque vamos a hacer la valoración por dependencias. Podéis ver el resto de opciones que da aquí, por ejemplo, si meter la fase de pilar o no, si propaga los perfiles de seguridad, las probabilidades, si lo hace por niveles o por potencialidad o tal, esto lo veremos el próximo día, si la trazabilidad la tengo que explicar yo o es el máximo de IC, o si, y lo mismo para la autenticidad, etcétera. Yo en general la que cambio es siempre esta, a dependencias, ¿vale? Y eso me va a hacer que en cuanto le doy a aceptar, aquí dentro de los activos ya me sale la valoración por dependencias, ¿vale? Aquí dentro de activos veis que me sale dependencias. El A1.4 ya no es por dominio, sino que es por dependencias, ¿vale? Y esto ya es un ejemplo, como lo he abierto, esto es un ejemplo completo. Yo me podría ir aquí dentro de activos a identificación de activos y veis que esto es lo que se ha identificado, por ejemplo. Tengo tres activos identificados en esta unidad de negocio, no me acuerdo de qué era este ejemplo, pues era tramitación presencial, tramitación remota y expedientes en curso. Este de arriba es información y tengo 2 servicios y estos son los esenciales. Luego tengo unos servicios internos, ¿vale? Luego tengo unos equipamientos, etcétera. Si me voy a dependencias, fijaros que puedo ir viendo y estableciendo las dependencias. El paso 1 hubiese sido ese, ¿vale? O sea, decir, bueno, perdón, el paso 1 es lo que habéis visto cuando le doy al botón este nuevo y empiezo a poner datos sobre la empresa, ¿vale? Puedo establecer los dominios de seguridad aquí, la fuente de información, etcétera, ¿vale? Incluso la fase del proyecto que os dije. Por defecto está current y target y es lo que vamos a mantener. Pero si alguno quiere trabajar un poco más, entre comillas, ya sé que estáis hasta arriba y más con esto de las clases online y 100.000 trabajos, ¿no? Pero aquí es donde se podría añadir una fase adicional. Yo tengo current y target, pero igual podría tener current y septiembre 2020, que es mi objetivo de mejorar X, y marzo 2021 y septiembre 2021. Y hago 3 fases. Y es un proyecto que voy evolucionando, ¿vale? Por defecto lo dejo así. Pero aquí es donde vais a empezar a trabajar. Paso 1. Paso 2. Me voy a los activos y empezamos a trabajar en la identificación de activos de mi empresa. Cuando ya tenga algo con esta pinta, bueno, aquí por capas puedo, si le dais a picar y le dais a capas estándar, os añade por defecto las que se suelen añadir. Luego ya vosotros podéis jugar a editarlas. Yo os recomiendo que añadáis primero las estándar, os crea estas carpetillas por defecto. Ya os dije que las capas no sirven de mucho, simplemente es para organizar los pans mental, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y luego empezamos a añadir activos y a ponerlos cada uno dentro de su capa y de su carpetilla de esta, subcapa, etcétera. Y los voy caracterizando. Ese sería el paso 2 de nuestro análisis de riesgos, ¿vale? Importante, a la hora de poner cada activo, indicarle una clase de activo. Por ejemplo, le pongo un código, que es el que luego va a salir en los gráficos. Tramitación de expedientes, pues este es un desarrollo a medida. Esto está subcontratado. ¿Por qué es importante esto de las clases de activos? Porque es en lo que luego se va a basar Pilar para dar las amenazas. Es decir, si yo tengo un activo de tipo punto de acceso, tendrá unas amenazas X. Si tengo un activo de tipo soy cliente de correo electrónico, o de navegador web, o de teletrabajo, o de instalaciones, pues cada clase de activo tiene unas amenazas X. Eso es como Pilar luego me va a asignar las amenazas. Pilar, por el nombre tramitación de expedientes, no sabe qué amenazas a qué amenazas está sujeto este activo, ¿vale? Entonces, añadirle estas clases de activos es clave, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pongo una identificación de activos lo más detallada posible, ¿vale? Hecha la identificación de activos, si ya la he hecho bien, tendré las clases de activos rellenas y con este panel, muy en la línea o la misma interfaz que veía padres e hijos, voy a poder ver cuántas clases de activos tengo y de qué clase es cada activo. Por ejemplo, si selecciono este y digo, ¿de qué clase es? Bueno, pues el acceso SSL de los usuarios es de clase certificado de clave pública, claves de cifra de canal, clave de autenticación, ¿vale? Y me pongo aquí las clases. Y al revés, ¿tengo alguno de red local? Pico en activos y me dice sí, ¿vale? Perfecto.
Los CPE, esto es el Common Platform Enumeration, yo creo que esto lo habrá nombrado Víctor, por lo menos el año pasado yo recuerdo que sí que lo comentó en sus clases, este año supongo que ya habréis llegado aquí, es todo esto de los CVEs y los CPEs. Esto Pilar lo mete, pero esto es una cosa muchísimo más avanzada. Como veis, las clases de activos son a trazo grueso, o sea, es decir, esto es de tipo red local, esto es de tipo instalación, esto es de tipo certificado SSL, esto es de tipo máquina de trabajo con Windows 10. Pero si me voy al CPE, esto ya tira, pico aquí, me bajo el último XML, la última definición, ¿vale? Fijaros que está actualizada, súper actualizada, y yo aquí le doy a OK, lo busco y ya puedo asignarle los distintos CPEs a los distintos activos que tengo. Esto para la práctica no es necesario, pero que sepamos que existe y que dentro de Pilar voy a poder asignar no solamente la clase de activo, sino el CPE. Es decir, voy a poder decir, estos activos tiene la versión de Office, no sé cuál, la versión de Mongo, no sé cuál, la versión de Postgres, no sé cuál, la versión Windows 10, Service Pack, no sé cuál, con October Update, no sé qué. Esto va a ser muy útil porque cuando luego surge un CVE, entiendo que sabéis lo que estoy hablando, ¿no? El CVE, CPE, etcétera, ¿no? Cuando surge un CVE de una vulnerabilidad de estas, que me avisarán todas las listas de correo del CCN, etcétera, de los CERT, yo voy a poder saber rápidamente si dentro de mi esquema de activo de mi inventario tengo y estoy afectado por esa vulnerabilidad. Y podré, si eso tiene mucho valor, apagar el sistema, protegerlo más por el firewall o hacer lo que tenga que hacer, ¿vale? Entonces es como las clases de activos de grano grueso, ¿vale? Soporte de información, disquete, CD-ROM, USB, no sé qué, ¿vale? Y el CPE ya es de grano fino. Y ya luego el siguiente paso sería las dependencias. Y es donde lo que hemos visto hoy. Tengo que decir los padres y los hijos. Si yo ahora dijese aquí en el ejemplo que he abierto, expedientes en curso, clico en muéstrame los hijos y lo pongo aquí. Y me salen los hijos, ¿vale? Si yo quiero asignarle un hijo nuevo o es que no tengo nadie asignado porque es la primera vez que estoy haciendo el proyecto desde cero, yo pico en, yo qué sé, oficinas y digo, muestra los hijos. Pues este no tiene ningún hijo. Si quisiese ponerle algún hijo, pues yo qué sé, fichero de Senred, pues yo le doy, selecciono oficinas, selecciono ficheros en red y doy a aplicar. Y igual para quitarlo. Si yo doy a aplicar, ese se ha quedado marcado y si yo lo marco y le digo eliminar, ese lo quita. También los hijos salen aquí debajo, en el panel de la izquierda. La interfaz, ya digo, no me oiréis nada bueno sobre la interfaz de Pilar, pero es lo que hay. Hasta que no la hagan interfaz web y tal, tenemos que vivir con estas interfaces en Java y ya está, es lo que hay. Y entonces aquí voy a poder mostrar mis activos por capas, ¿vale? Con un código de colores que aquí se ve con la leyenda, pero a mí el que más me parece más ilustrativo es este gráfico, donde tengo que la información, el servicio in-person y el servicio remote, aquí vienen los nombres que os decía antes, y aquí veo de qué depende cada cosa. ¿Veis? El servicio remote depende del HTTPS, que depende de la Internet, que depende de la LAN, que depende de las oficinas, los PCs, etcétera. Entonces puedo ver un gráfico de dependencia de los activos. Esto es el mismo que luego me servirá, ahora mismo me sirve para saber qué tengo entre manos y la foto de la empresa, por decirlo de alguna manera. Pero en futuro me servirá muy bien para ver por qué del valor de los archivos del HTTPS, por qué tiene este valor 1.000.000 de euros. Pues es que lo hereda de aquí y de acá. ¿Vale? Esto es la dependencia. ¿Vale? Y por último, esta valoración de los activos, fijaros, me voy a tener que venir aquí y si le he dado a valoración cualitativa, ¿vale? Si voy aquí abriendo, esto a veces, a ver, déjame un segundo, aquí si le doy a más me abre todos, eso es. Si le doy aquí abajo me va abriendo todos y esto es mi árbol de activos y aquí veo la valoración. Fijaros que en este ejemplo, fijaros lo que está valorado. Está valorado todas las dimensiones. Entonces, por ejemplo, la disponibilidad en la tramitación presencial, si le hago doble clic, tiene una valoración 4, medio. ¿Vale? También podría haber marcado hasta un nivel 10, un nivel 0 despreciable o no aplica. Y puedo también especificar qué criterios me han llevado a poner aquí que esto es un nivel 4 medio. Pues, por ejemplo, pues que, yo qué sé, pues que tiene información personal, que tiene no sé qué de seguridad, que tiene, ¿vale? Entonces, esto se ha valorado 4 en disponibilidad. Los expedientes en curso, 4 en integridad, 7 en confidencialidad.
Y así se va valorando. Esto me va a permitir comparar entre las distintas dimensiones y entre los distintos activos. Y todos estos de por debajo están sin valorar. Claro, imaginaros que aquí hay 100 y pico activos. O 40. No tengo que ir uno por uno diciendo, es que este tiene mucho valor, es que tal. Eso me lo hace el gráfico de dependencias. Y si yo ahora clico en valor acumulado, veis que cada uno hereda el valor dependiendo de su gráfico de dependencias. Dependiendo de sus padres. ¿Vale? Y si pico en orígenes, fijaros, he seleccionado el servidor, la integridad. Pues si yo me voy aquí, resulta que hereda 477771 y lo hereda de este y de este. Que además lo han heredado de este y de este. Porque son los tres que yo he valorado. No sé si me explico. Si yo pongo el valor propio solo, haciendo clic aquí abajo, los que tienen valor propio, los que yo he ido y les he puesto un valor en sí, ha sido a mis activos esenciales. Estos tres de arriba, información y servicios. Y por valor acumulado, los demás obtienen cierto valor. Y esto ya es con lo que me va a servir para valorar y saber cuál tengo que proteger y en qué medida. ¿Vale? Como os decía, si yo no toco nada, este ha heredado aquí un valor 1. El firewall tiene un valor de disponibilidad 1. Pues puedo ver que me lo explique, orígenes, ¿vale? O puedo hacerle doble clic y yo cambiarle el valor. Y digo, oye, mira, no es que el firewall, por lo que sea, porque tiene un coste del copón, porque yo por experiencia, no solamente es la dependencia, sino que es tal, le voy a asignar un valor 5. Pues ya está, se ha cambiado a valor 5. ¿Veis? De esto es la valoración, por eso os decía, por defecto, si yo ahora le doy a valor propio, tengo valorado esto, más el valor que le he añadido al firewall. Y si le doy a valor acumulado, todos los demás adquieren un valor que Pilar es capaz de explicarme de dónde lo ha sacado. ¿Vale? Con esto selecciono el que quiero y digo orígenes. Dime de dónde ha sacado el valor 7 para la integridad de las oficinas. Pues lo ha sacado de todo esto. ¿Vale? Esto es un poco lo que quiero que empecéis a empezar a hacer hasta el próximo día. ¿Vale? Supongo que algunos ya tenéis iniciado, pero me gustaría que empezaseis porque es donde os van a surgir dudas. ¿Vale? Y me podéis ir consultando por mail. Nos quedan en un principio 4 clases. Hoy, el miércoles y la semana que viene. Luego ya pasáis, creo que con Gabriel y Joaquín, a Machine Learning y tal. Yo sigo online para cualquier cosa, para hacer una tutoría o para responder mail, no os preocupéis, pero está bien que vayáis poco a poco trasteando con todo para coger la película completa, ¿vale? Luego aquí debajo de la punto 1 activos, que es el principal que hemos visto hoy, está esto de las zonas y las zonas lógicas y físicas. Y si marco por aquí en las opciones Tempest, también sale. ¿Vale? Si pongo, no, perdón, no si lo marco en las opciones. Si pongo algún activo de tipo Tempest, ¿vale? ¿Veis? Como he marcado una frontera, que es el firewall, ya me diferencia dos zonas, interior y exterior. Y yo tendré activos en uno o en otro. Ahí están los que están dentro y aquí están los que están fuera. Y en la física igual. Como he marcado la red local me separa una zona física, bueno, entre comillas, y la sala de equipos o las oficinas, pues me han generado 3 zonas. ¿Vale? Esto son lo que os comentaba de las zonas, que me permite ver las rutas de ataque con los tiempos. Aquí en todo esto lo ha hecho Pilar, esto no ha hecho falta generarlo. Ahí ahora. ¿Veis? Aquí veis los distintos ataques con los distintos riesgos, potencial, current y target. Pero eso ya es así muy básico. Luego pasaremos el próximo día a ver amenazas, salvaguardas y impacto y riesgo. ¿Vale? El enunciado de la práctica, aquí, chimpón, aquí, grok, gestión de riesgos. Lo voy a subir ahora. Bueno, os explico en el enunciado que hace falta que os descarguéis Pilar, la versión 27.000 en español. Bueno, había alguna persona en inglés, pues sin problema también en inglés. O sea, por mí no hay problema. Si alguno queréis escribir las descripciones en inglés y todo eso, cero problemas. Y aquí os pongo los pasos. Vamos a hacer un análisis cualitativo. De nuevo, esto es orientativo. Si alguno quiere tirarse a la piscina y poner un poco de análisis cuantitativo, hacerlo mixto, no hay ningún problema, ¿eh? Yo no voy a poner una crítica de... claro, hacerlo bien. No me valoréis un router en 10 millones de euros si no hay una dependencia, etcétera, ¿no? O sea, hacer las cosas bien. Igual que si lo hubieseis hecho cualitativo. Yo luego no voy a entrar a valorar y os voy a poner un 0 por decir, no, es que vuestro servicio no tiene un valor de 1 millón de euros. Bueno, pues
Eso es una cosa de negocio. Eso yo supongo que os habéis reunido con el CEO y el CEO ha dicho, es que tenemos esta proyección de negocio y no sé qué, y esto va a generar X caja y un free cash flow de no sé cuánto. Vale. En fases del proyecto, lo que os he comentado, yo pido dejar una fase actual y objetivo. Suficiente. Si alguno quiere marcar una fase adicional de año que viene, por ejemplo, pues también es bienvenida. Pasamos a identificación de activos. Os dejo el puntero a las transparencias o a Pilar o al Marguerite y os pido 1 o 2 activos de información y 1 o 2 activos de servicio. Esto es lo que os decía durante las transparencias. No os volváis locos. No pongáis 30. O sea, no me lo voy a creer, ¿no? O sea, no se haría así. Se haría por unidades de negocio en distintas en la empresa. Y luego os pido 2 activos de equipamiento al menos, 2 de comunicaciones, 2 de instalaciones y 2 de tipo persona. ¿Por qué hago esto? Pues para que os hagáis el gráfico de dependencias y penséis en qué depende de qué cuelga de qué, cómo se hereda el valor, cómo se repercuten los riesgos y los impactos, etc. Pasamos a valoración de activos. Vamos a hacer valoración por dependencias, ¿vale? Aquí os digo cómo se hace, lo que acabo de hacer. Vamos a opciones, valoración, activos y dependencias. Y vamos a valorar las 5 dimensiones. Y a partir de aquí, lo que veremos el próximo día. Las amenazas, las salvaguardas y los perfiles. Y para entregarlo, vais a entregarme el fichero que genera Pilar, que es un fichero .mgr que me va a permitir a mí, igual que hemos visto este ejemplo, yo voy a poder abrir vuestra práctica, igual que yo he abierto este de ejemplo, esto es un fichero MGR. ¿Vale? Y luego un informe, el informe de análisis de riesgos que me genera Pilar. Si os fijáis aquí abajo en informes, después del análisis de riesgos, que es esta A, tenemos aquí el D, el proyecto, A en análisis de riesgos y R, informes. Pues aquí, en informes textuales, aquí hay un informe de análisis de riesgos, aquí abajo. Le puedo generar y me va a generar un informe en RTF, que es un formato Rich Text Format, ¿no? En formato enriquecido, que me va a permitir editarlo. Y os pido que lo editéis la primera página y me pongáis ahí bien en detalle la descripción de la empresa, sus servicios, sus activos esenciales, una cara de un folio máximo. No quiero que me peguéis ahí todo el trabajo de print, ni de broma. Quiero, para que yo pueda hacer y entender el análisis de riesgos, necesito que me expliquéis un poquito vuestra empresa. Pues mira, mi empresa hace, lo que digo, servicios de pentesting a terceros. Entonces tenemos 2 activos esenciales. Uno de información, los documentos e informes que guardamos de cada servicio que hemos generado. Otro de un servicio, que es el servicio que prestamos, además de 2 tipos, remotamente y otro presencial. Un básico, que hace un servicio muy básico, y uno avanzado. Lo que sea, me lo explicáis. Para que yo vea qué decisiones habéis tomado y sea capaz yo entonces de valorarla, si están bien, si no, si habéis trabajado más, menos, si está hecho a trazo grueso, etc. Esto es un poco la práctica de análisis de riesgos y la otra práctica sería la de continuidad de negocio, que ya os contaré, que es bastante sencilla también, ¿vale? Y poco más, si tenéis cualquier duda, y si no, en principio nos vemos el miércoles a las 6:10, continuaremos con análisis de riesgos. Ya digo, yo estoy al mail. El miércoles, si queréis, podemos hacer también algunas preguntas al principio, si es que tenéis alguna pregunta, si os habéis conseguido reunir ya y arrancar con todo esto. Y nada, subiré ahora el enunciado a la práctica y cualquier pregunta me decís. Una cosa. Sí. ¿En Pilar se puede poner el grado de dependencia entre activos? ¿Cómo? No lo he oído. El grado de dependencia entre activos, si se puede poner en Pilar. ¿El grado de dependencias de activos? Sí, entre los activos. Claro, o sea, es lo que se hace. O sea, es decir, yo en cuanto voy a opciones, a editar opciones, ahí yo digo que valoro por dependencias. Y entonces me aparece ya un punto que pone A.5 o algo así, que pone dependencias. No sé si es lo que me estás preguntando. Sí, o sea, pero decir, que en la Pilar dependencia sea 100% uno de otro, sino se le puede poner un grado en plan... ya entiendo, vale. No como tal, o sea, un activo depende del otro, ya entiendo lo que dices. Lo investigo para el próximo día. Yo creo que no está como contemplado como tal. O sea, una cosa cuando depende de otra es que almacena y repercute su valor. Si quiero yo ponderarlo así, tendría que hacerlo a mano. Vale, de todos modos lo miro para el próximo día porque Pilar tiene tantísimas opciones. Yo desde luego así como tal no lo he utilizado. Pero podría tener sentido lo que comentas. O sea, lo digo porque en Marguerite sí que viene eso dicho. Sí, en la propia metodología sí que se comenta, es verdad. Claro. En Pilar, si me voy aquí a activos... espera.
editar opciones, es que ya lo había cerrado, dependencias. Si me voy a dependencias, cuando yo digo que este activo depende, por ejemplo, de este, le digo aplicar, ¿veis? No me deja decir depende en un 40%, porque además es que tendría que indicarlo en qué dimensiones depende. Claro, sí. Claro, entonces, así que yo sepa de primeras, no. Vale. Pero lo miro para el próximo día y te respondo al comenzar la clase, porque así a bote pronto que yo sepa no se puede, ¿eh? Tendría que mirar aquí si se puede en algún sitio. Ah, sí, mira, fíjate. ¿Veis? Sí, aquí está. Esto es. Por defecto tiene el 100% de dependencia y yo podría marcarlo. ¿Veis? Sí, sí que sé que tiene sentido. O sea, Pilar sigue Marguerite al máximo. Entonces tiene sentido. Pero yo esto, por ejemplo, no lo había usado nunca, ¿eh? O sea, si tenéis algún caso así, me parece tremendo. O sea, a mí todo lo que uséis Pilar al máximo y los primáis y os planteéis justo este tipo de dudas y tal, me parece que es justo lo que hay que hacer. Trabajar con el análisis de riesgos y meterse en harina y decir, venga, pues voy a trabajarlo, entender el proceso completo, etcétera. Si lo hacéis así y cualquier cosa extra que hagáis que no esté en el enunciado, me lo indicáis en la entrega, ¿vale? O sea, es decir, ponéis ahí algún párrafo extra y me indicáis, adicionalmente hemos hecho esto, porque yo siempre lo valoraré positivamente, ¿vale? Entonces, fíjate, estaba aquí, yo ni me acordaba, sabía que por aquí había algún hijo, porque esto está siempre formado por este tipo de angulitos que se abren así al hacerles clic, y aquí se puede hacer, ¿vale? Muy buena pregunta, porque yo llevaba sin usarlo un montón la parte de las dependencias, simplemente las asignaba y decía, esto depende de esto almacena esto, tal, ¿vale? Pues eso digo, insisto, si alguno hace alguna cosa que no esté en el enunciado, me lo indicáis en el documento este que se entrega de análisis de riesgo, en el RTF, me indicáis ahí cualquier cosa adicional que hayáis hecho. ¿Vale? Enrique, yo tengo Sí. otra pregunta. Sí. Sobre la clasificación de los activos, cuando nosotros hemos estado en la parte de identificación, Sí. había veces que, por ejemplo, un activo esencial que era de, además, en este caso era un equipo, por ejemplo, pero aquí en la parte de la derecha, Sí. como está en el mismo nivel, por ejemplo, activos esenciales que equipamiento informático, Sí. es posible o estaría bien seleccionar tanto Sí. activo esencial como equipamiento Totalmente. informático. Lo he hecho, cuanto más clases se seleccionen, mejor. Mejor va a Vale. ponerme Pilar luego las amenazas. Esto simplemente es una clasificación que me da Pilar para que yo sepa que si mi activo esencial, o sea, si yo estoy valorando un activo esencial, lo más normal es que esté por aquí, la clase de ese activo. Pero si mi activo esencial es de tipo clave criptográfica, porque resulta que mi empresa es una empresa que provee servicios de claves criptográficas, es totalmente válido marcar esto. No hay ningún problema. De hecho, cuantas más clases marque, mejor me va a estimar Pilar después las amenazas. Con las amenazas va a pasar algo parecido a como ha pasado con la valoración. Yo voy a poder coger las que me dice Pilar y creérmelas y verlas y analizarlas o aplicarle yo algunas extra. Porque no estén bien marcados los clases de activos o porque yo creo que me aplica alguna adicional que yo conozco. ¿Vale? Entonces, esto sirve principalmente para las amenazas. Y una cosa que no he comentado es estos guioncitos también de aquí. Esto es marcar cada uno de los elementos y si marco, se marcan todos. O sea, si marco el padre con un check, es como marcar todos los hijos, ¿vale? Si se marca el padre con un guioncito, quiere decir que solamente alguno de los hijos está incluido. Pero con respecto a tu pregunta, sí puedo marcar cosas de distintas áreas de estas, ¿vale? De distintos tipos o clases. No hay ningún problema. De hecho, es bueno y suele pasar además. Ok, muchas gracias. Vale. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya digo, como surgirán preguntas al ir haciendo las prácticas, pues el próximo día o al principio de la clase o a mitad o al final. En un principio estas clases online las pensaba hacer sin descanso, pero si queréis hacemos incluso un parón a la mitad para que no sea todo tan a machete, ¿vale? En un principio la idea es el próximo día recorrer los próximos 3 paquetes de transparencia, los análisis de riesgos 2, 3 y 4, me parece que lo he llamado, porque es eso, amenazas, salvaguardas y riesgos. Voy a ir así un poco rápido, son muy verbosas, miraroslas antes porque me voy a centrar solamente en lo principal, ¿vale? Normalmente en clases presenciales dedico mucho más tiempo, pues eso, ya lo hablamos más y hay más debate, pero aquí entre que el debate es un poco más difícil y que ya hemos perdido algunas clases y tal, porque yo pensaba que íbamos a volver ahora esta semana ya a clase presencial, pero va a ser que no,
Pues eso es un poco la idea. Y luego en un principio abriré un cuestionario muy sencillo el jueves, ¿vale? Online. Y no sé si dejar todo el jueves para hacerlo o algo así, o por la tarde. Pues entiendo que casi todos trabajáis por la mañana y por la tarde pues tenéis ya clase, pues a lo mejor lo abro por la tarde hasta por la noche o algo así. ¿Vale? Lo hablamos el miércoles. Y nada más, pues os veo el miércoles. Es que Sí. el jueves tenemos clase. Claro, el jueves tenéis clase, pero de 4 a 8, ¿no? Sí. No sé, si queréis lo puedo dejar abierto el jueves de las 4 hasta las 12 o incluso hasta el viernes por la mañana. Hombre, sí No sé, puede yo lo ser. que no quiero es dejarlo abierto ahí indefinidamente porque entonces pasa que los primeros que lo hacen, aunque tiene varias preguntas y coge, pero luego al final se repiten y entonces los primeros que lo hacen tienen peores notas que los últimos que lo hacen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo quiero que lo hagáis por no hacerlo síncrono. Otra opción es hacerlo síncrono. Y lo hacemos el lunes que viene durante la clase y ya está. O sea, el lunes que viene doy la primera hora y la segunda os abro el cuestionario y ya está. Esa es otra opción. Lo que prefiráis. ¿Vale? El miércoles lo hablamos. Una opción es esa. Una opción muy fácil es hacerla el lunes. Hacemos la clase un poquito más corta y se abre a las 7 hasta las 8:30 o algo así. Se hace todo el mundo más o menos a la vez. Es que si no pasa eso, por experiencia online pasa eso, que los primeros que lo hacen tienen peores notas. Aunque es muy fácil, ¿eh? Vais a sacar todos buena nota, os lo aseguro. Y es con apuntes y todo, ¿eh? O sea, no quiero que estéis aquí online con el Teams y yo vigilándoos ni ninguna cosa rara, ¿eh? O sea, es con apuntes y tal y simplemente es para ver que manejáis la documentación y ya está, ¿vale? El miércoles lo comentamos, ¿vale? Enrique, una pregunta. Sí. De cara al número de activos, nosotros, como no habías puesto todavía el enunciado y tal, a la hora de identificar hemos identificado un montón. No lo he contado, pero te digo que 40 o 50 tenemos fácilmente. Sí. ¿Quitamos alguno para que sea más manejable o lo dejamos como lo tenemos? Pues como vosotros queráis. A mí 40 o 50 me parece aceptable. O sea, es decir, lo que no quiero es que haya 40 o 50 esenciales. O sea, es decir, esenciales, 1 o 2. O sea, o 4 como mucho. Por eso digo 1 o 2 de información y 1 o 2 de servicios. Y el resto os pido al menos, para que nadie se quede demasiado corto y me diga luego, no, es que como no pusiste nada en el enunciado, os pido 2 de hardware, 2 de software, al menos. Si habéis puesto 40 y hay 3 o 4 esenciales y 30 de los otros, pues quitar alguno que os parezca más espúreo o tal y dejarlo. 40 está bien, ¿eh? O sea, 40 es algo que yo creo que entre comillas es manejable dentro de Pilar. Sale todo en tablas, sale más o menos. Entonces 40 para mí es algo, está bien. ¿Vale? Si lo queréis quitar alguno, pues quitar, no pasa nada. Simplemente se eliminan muy fácil, vais quitando, quitar los menos relevantes para vosotros, los que tengan menos valor, los que creáis que dentro de la empresa no existirían, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí está bien, no pasa nada. Vale. ¿Vale? Vale, Lo gracias. que no quiero es 40 o 50 esenciales, porque eso es irreal, eso no existe. ¿Vale? Venga, pues eso, de todos modos, cualquier duda por mail o el miércoles, o si no, luego ya hacemos tutorías y tal. El miércoles continuamos con otra sesión a las 6:10 en un principio. ¿Vale? Venga, chao. Hasta el miércoles. Adiós. Adiós. Hasta Hasta luego. luego. Luego.